ustedes recuerdan cuando abordamos resistencia al esfuerzo cortante, trazábamos la envolvente de falla y ubicábamos 3 puntos, el A, el B y el C. Espero recuerden esa clase, donde el punto A era un punto de la masa de suelo, donde el suelo, digamos, el estado de esfuerzos al cual estaba sometido, no le provocaba mayor daño. El punto B era precisamente el estado de esfuerzos en el cual el suelo empezaba a fallar. Entonces, en esa condición se refiere al equilibrio plástico. Fíjense, por ahí de 1857 fue Rankine el que empezó a visualizar y a trabajar esta situación de las condiciones de esfuerzo en el estado, en el suelo, en un estado de equilibrio plástico. Recordemos que si nosotros tenemos un muro representado por una línea AB y este respaldo de muro se mueve alejándose paulatinamente, gradualmente, fuera de la masa de suelo, se está desarrollando el estado activo. Y en ese caso, el esfuerzo efectivo principal va a decrecer, que era una pregunta que ayer se realizaba a través del cuestionario que ustedes reflejaron en su formulario. Pero, ¿por qué decrece? ¿Por qué decrece ese esfuerzo principal? Bueno, pues para entender un poquito esta parte y quede claro el uso de la expresión que vamos a recurrir, vamos a poner atención en esta situación. Bueno, aquí simplemente estoy mostrando esquemáticamente lo que enuncia este parrafito. Tengo el respaldo representado por esta línea AB, entonces vamos a permitir que haya un desplazamiento del muro hacia afuera del suelo. Entonces, este desplazamiento delta L, entonces movería al muro hacia esta nueva línea punteada A', B'. Entonces, bajo esta condición, se está desarrollando el estado activo y vamos a ver por qué el esfuerzo efectivo principal horizontal decrece. ¿Ok? Entonces, aquí tengo una partícula de suelo y observamos que está sujeto a una carga vertical que me genera este esfuerzo efectivo vertical. En este caso solamente está generado o al menos está representado por el peso propio del suelo. Acuérdense que podríamos tener el caso que en la superficie tengamos una carga. Entonces, el efecto de esta carga se adiciona o se suma hacia ese esfuerzo efectivo vertical, ¿ok? Entonces, ese esfuerzo vertical, cuando lo multiplicamos por un coeficiente, se transforma a un esfuerzo horizontal. Pero en este caso, como estamos permitiendo este desplazamiento, este esfuerzo horizontal está en una condición activa y eso es lo que vamos a calcular, ¿ok? Entonces tengan presente esta simbología de sigma 0', esfuerzo vertical efectivo, y sigma' horizontal, ahorita simplemente como un esfuerzo lateral, y después vamos a pasar al activo, ¿ok? Bueno, entonces retomo aquí la figura para no olvidarla, y aquí estoy poniendo que el esfuerzo horizontal es igual a K0 por sigma 0, es decir, aquí estoy considerando como si estuviese en estado de reposo, que es de donde partimos básicamente, y quiero llegar a esta presión activa de tierra, ¿ok? Entonces, tengo estos diagramas aquí para no olvidar y entender lo que vamos a presentar, ¿ok? Entonces, vamos a retomar nuestro diagrama. Este diagrama siempre va a estar presente en todos nuestros análisis de estabilidad. Tengo mi esfuerzo normal y tengo mi esfuerzo cortante. Entonces, en este caso, vamos a representar
nuestros esfuerzos normales. Acuérdense que tanto este esfuerzo que está señalado con la flecha negra como este esfuerzo que está con rojo, ambos son esfuerzos normales. Entonces, en el estado de reposo, la muestra está sujeta a este esfuerzo vertical que es normal. Entonces, como es un esfuerzo normal, lo voy a representar aquí en el eje X. Entonces, arbitrariamente, porque no tengo numéricamente valores, arbitrariamente voy a seleccionar un punto sobre este eje y le voy a llamar que es el esfuerzo vertical efectivo. Y entonces ahí lo coloco. Este sería la representación en mi círculo de Moore de este esfuerzo vertical efectivo, ¿ok? En este caso, en la cara horizontal, solamente está actuando un esfuerzo normal, no tenemos esfuerzo cortante, por lo tanto el esfuerzo cortante pues es 0 y por eso queda sobre el eje horizontal, ¿ok? En la cara vertical, en el plano vertical, solamente está actuando este esfuerzo, que es esfuerzo horizontal, pero es normal a la cara. Entonces, tampoco hay esfuerzo cortante, es 0. Por lo tanto, acuérdense que la coordenada esfuerzo normal cortante, pues al valer 0, se ubica sobre nuevamente el eje horizontal. Entonces, este esfuerzo, acuérdense que K0 es menor a la unidad en estado de reposo. Entonces, este es más pequeño, independientemente del valor. Acá ustedes, si quieren, ahorita pongan un valor arbitrario, un valor que se les ocurra, y al multiplicarlo por un coeficiente menor a la unidad, pues es muy evidente que este esfuerzo es menor que este. Por lo tanto, este esfuerzo horizontal, que es un esfuerzo normal, al representarlo en nuestro sistema coordenado, pues evidentemente va a encontrarse por la parte izquierda de este esfuerzo vertical, ¿no? Entonces, pues arbitrariamente también puedo tomar un punto para representarlo. Y en este caso, el punto seleccionado es este. Este es el esfuerzo horizontal y lo estoy aquí reflejando como el producto de K0 por el esfuerzo vertical. ¿Ok? Entonces ya tengo estos dos puntos que básicamente son los extremos del círculo y lo que hago es pues trazar mi círculo de Moore. ¿Ok? Entonces este círculo, color pues como naranjilla, color naranja o rosa, es el estado de esfuerzos en condición de reposo. ¿Ok? Por otro lado, no olvidemos que el suelo, intrínsecamente, el suelo tiene características de resistencia, es decir, tiene su cohesión y tiene su fricción, que es lo que hace que desarrolle resistencia al esfuerzo cortante. Y esos parámetros están, digamos, definidos a partir de lo que es la envolvente de falla. Y la envolvente de falla para un suelo cohesivo friccionante, que es el caso general que estoy abordando, está definido por esta ecuación que ya hemos trabajado y que no es más que una línea recta con su cohesión y con su ángulo de fricción, ¿ok? Entonces la pregunta es, si estamos diciendo que el equilibrio plástico es la condición en el momento en que el suelo empieza a fallar, entonces quiere decir que para que este suelo que está en esta condición llegue a la falla, este círculo, este círculo tiene, tiene que ser tangente a esta línea de falla. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer? ¿Qué es lo que debe de pasar con esta circunferencia o con este círculo de Moore para que llegue a ser tangente a esta línea de falla? ¿Qué es lo que tendría que suceder? Escucho propuestas. ¿El esfuerzo va a desincrementar? Ojo, no, esa palabra de desincrementar no existe. Es decremento, o sea, disminuye o decremento, pero desecrementar no existe esa palabra, ese término no está correcto. Eh, Fíjense, aquí hice una animación para que ustedes vean. Este punto del esfuerzo vertical, que es, digamos, el peso que está soportando a la profundidad de mi elemento, no debería
o no debe de cambiar. Entonces, se tiene que mantener fijo. Y lo que tenemos que hacer, vean lo que tendría que suceder. Tendría que irse desarrollando ese estado de esfuerzo hasta llegar a este. Cuando llega a este círculo amarillo, el círculo está siendo tangente a la línea de falla. Y entonces en ese momento deja de estar en estado de reposo y pasa a una condición de tierra activa. Y entonces el círculo rojo es la condición de esfuerzos de mi elemento en el estado plástico. Y entonces ahora este esfuerzo es el otro extremo del círculo amarillo, es el esfuerzo horizontal, sigue siendo el esfuerzo horizontal, pero ya en una condición activa, es decir, en esta nueva condición donde hay un desplazamiento hacia afuera de la masa de suelo, ¿ok? ¿Y cómo vamos a llegar a calcular este valor? Bueno, nuevamente retomando nuestros conceptos anteriores, a este círculo amarillo, pues vamos a visualizarlo con su característica de su centro y del punto donde el punto del esfuerzo, del esfuerzo normal y del esfuerzo cortante donde se presenta la falla o dicho de otra manera, que el punto tangente de la línea de falla y del círculo amarillo. Y tiramos la línea hacia el centro y estamos formando pues básicamente un radio. Entonces vean que nuevamente tengo DC, AD, que me genera un triángulo rectángulo. Y ese triángulo rectángulo forma un ángulo phi en este sentido. Entonces, nuevamente hacemos el planteamiento, al final de cuentas conocemos el segmento DC, que sería un cateto, y tendríamos que calcular el segmento de A a C, que sería la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Hasta ahorita solamente conocemos OC, entonces necesitamos conocer A a O, pero también lo podemos conocer porque además aquí vemos otro trazo de rectángulo, triángulo, rectángulo, donde conozco la cuestión y conozco esta situación, la puedo descomponer. Entonces, a partir de la relación del seno de phi, que sería este cateto entre este cateto, en términos de sigma A y de el esfuerzo vertical, voy a llegar a esta ecuación. Sigma A, que sería la presión activa efectiva, es igual al el esfuerzo vertical, gamma por Z. Este gamma por Z, no olviden que es y ese sale de calcular el peso específico del suelo por Z. Si solamente tengo peso propio de material, es decir, el esfuerzo provocado por peso propio. Si tuviese yo aquí una carga, si yo tuviese una carga distribuida en la superficie, entonces esta carga Q, la tendría que sumar a este esfuerzo por peso propio, ¿ok? Eso se va a abordar en un ejercicio. Multiplicado por la tangente cuadrada de 45 menos phi sobre 2 menos dos veces la cuestión por tangente de 45 menos phi sobre 2. Si son observadores y recuerdan las expresiones que trabajamos en resistencia al esfuerzo cortante, esta expresión es parecida al criterio de Moore-Coulomb en términos de los esfuerzos principales. Solamente cambian los signos precisamente porque se definen de la misma manera a partir de la relación del seno de phi del triángulo que se está formando.
pero ahora ya no está en términos de los esfuerzos principales, sino está en términos de un esfuerzo vertical y de un esfuerzo horizontal, pero en estado activo, ¿ok? Entonces, esta es la expresión que nos va a regir para determinar nuestro empuje lateral en estado activo, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o puedo continuar? Jóvenes. Todo claro. Todo claro, Ok, ingeniero. gracias. Bueno, ahora vamos a ver cómo esta expresión, la estoy retomando, es la misma que mostramos hace un instante. Aquí la estoy escribiendo para tenerla presente. Vamos a ver cómo varía esta presión o este esfuerzo a lo largo del respaldo del muro, es decir, con la profundidad. Entonces, vamos a suponer de principio el caso más sencillo, que sería que durante el respaldo o tras el respaldo, solamente tenemos un solo material. Y vamos a suponer también, vamos a simplificar para entender la variación, que ese estrato o ese material está en una condición seca, no hay nivel freático, ¿ok? Entonces, bajo esa condición, suponiendo que nuestro muro tiene una altura h y es un solo espesor o es un solo material, entonces sería suficiente, decíamos el día de ayer, visualizar qué pasa a una profundidad z igual a 0, ¿no? Y en la base del muro, entonces sería z igual a h. A esas dos profundidades, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, cuando z vale 0, evidentemente este término se hace 0, ¿estamos de acuerdo? Si yo acá pongo 0 por gamma, independientemente del valor de gamma que tenga, independientemente del valor de phi, este término se me va a anular, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esto al hacerse 0, me queda menos 2 veces la cuestión, suponiendo que mi suelo es cohesivo friccionante, la cuestión va a ser diferente de 0 y phi también va a ser diferente de 0. Entonces, cuando yo aquí coloque el valor de la cuestión y el valor del ángulo, este término, pues evidentemente va a sobrevivir, por llamarlo de alguna forma, y va a ser diferente de 0. Por lo tanto, cuando z vale 0, este esfuerzo toma un valor negativo, fíjense, por este signo. Ajá. Entonces, cuando z vale 0, sigma A, la presión activa, me va a resultar un valor negativo. ¿Ok? Luego, ¿qué pasa cuando z es igual a h, es decir, en la base del muro? Bueno, aquí, independientemente del valor de gamma, z va a tomar el valor de h. Y tangente cuadrada de 45 menos phi, cuando metamos aquí un ángulo, me va a dar un valor, un valor pequeño o un valor menor a la unidad, que multiplicado por gamma z me va a dar diferente de 0 este primer término. Y al sustituir el valor de la cuestión y el ángulo de fricción, este término va a ser negativo. Entonces voy a tener un valor positivo y voy a tener un valor negativo. Entonces, fíjense que este tangente es el mismo que y este está al cuadrado, por lo que me hace pensar que esta cantidad va a ser mayor que esta, y aunque lo multiplique por 2 veces la cuestión, aquí lo estoy multiplicando por gamma z. Por lo tanto, este término que es positivo es muy probable, o sea, casi una seguridad, que va a regir el signo positivo contra el signo negativo. Por lo tanto, cuando z toma el valor de h, gamma A, sigma A, perdón, la presión activa, me va a dar un valor positivo. Dicho en otras palabras y viéndolo esquemáticamente, voy a tener esto. Tengo la altura de mi muro, h. Tengo en la superficie, cuando z vale 0, ya dijimos que la presión toma un valor negativo y como es valor negativo, pues lo voy a representar, digamos, del lado contrario a lo que comúnmente utilizamos como positivo, ¿no? Entonces, hacia mi derecha voy a representar los positivos y hacia mi izquierda voy a representar los negativos. Entonces, tomaría este valor.
que vale 2 veces C por la tangente de 45 menos phi. Aquí estoy poniendo raíz de Ka. Más adelante voy a explicarles por qué transformé, pero bueno, este Ka, acuérdense que básicamente, de acuerdo a lo que ustedes ya leyeron, es este término Ka. Ka, tangente cuadrada es K, tangente de 45 menos phi sobre 2 es K, pero como aquí es lineal, digamos, tangente a la 1, pues es raíz cuadrada. ¿Ok? Entonces, para Z igual a H, decíamos que este valor va a ser diferente de 0, este va a ser valor diferente de 0 negativo, y que esta parte va a regir y por lo tanto me va a dar una cantidad positiva, y entonces la trazaría hacia mi derecha. Entonces, fíjense que para esta condición tengo aquí una presión negativa y aquí tengo una presión positiva. Entonces, el elemento está sometido en esta parte a una presión negativa, y esta presión negativa va a ir disminuyendo, va a ser 0 y después se va a hacer positiva, ¿ok? Y esta es la variación de la presión activa, suponiendo que tengo un solo material, no tengo nivel freático y el suelo es cohesivo friccionante. Ahora, el suelo no trabaja tensión, por lo tanto, esta parte la tenemos que descartar y considerar solamente la parte negativa. Cuando el elemento está sujeto a un estado de tensión, a un esfuerzo de tensión, entonces el muro se empezaría a agrietar. Y entonces a esta profundidad, es decir, donde el esfuerzo o la presión activa se hace 0, ahí estaría marcando la profundidad de la grieta que se va a desarrollar. Entonces, es de interés calcular precisamente esta profundidad. ¿Cómo calculamos esta profundidad? Bueno, de una manera muy sencilla. Yo les voy a mostrar la expresión, les voy a comentar cómo se determinaría. Bueno, pues muy sencillo, simplemente haciendo la suposición de triángulos semejantes. Es decir, voy a considerar este triángulo, lo voy a trazar así como que imaginariamente. Voy a considerar como si yo tuviese este triángulo que se está formando. Y este triángulo tendría una altura h y tendría una base que sería la suma de este y la suma de este, ¿sale? Y por otro lado, voy a considerar este triangulito que estoy reescribiendo o sobreponiendo. Y entonces voy a decir, a ver, esta base es a esta base. Y esta altura que desconozco tendría que ser a esta altura. Entonces estoy planteando una igualdad, ¿no? Decir, esta es a esta, como esta es a esta. Y obviamente esta es la incógnita, y entonces la despejo porque tendré yo una ecuación con una incógnita. Y despejándola, me daría que el valor de esta profundidad de la grieta es 2 veces la ecuación sobre el valor de gamma por la tangente de 45 más phi sobre 2. Ahora, ¿por qué es necesario calcular esta profundidad? Porque al final de cuentas, para calcular la presión lateral, solamente se considera la presión positiva que se está desarrollando a lo largo del muro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la fuerza lateral es el área del triángulo que queda en la parte positiva. Entonces, si estoy diciendo que la resultante va a ser el área del triángulo que se encuentra o que se desarrolla en la parte positiva, pues el área que debo de considerar es esta. Y entonces necesito la base, que ya la conozco, pero también necesitaré yo su altura. Y la altura, pues no es más que la diferencia de h entre lo que me da esta expresión. Y entonces, pues ya tendría yo un medio de la base por la altura, y esa área sería igual a esta resultante, que es la fuerza
lateral activa, que es la que estoy buscando, y que va a estar aplicado a un tercio del triángulo positivo, y el triángulo positivo, la altura del triángulo positivo sería h menos esta grieta, la profundidad de la grieta la designamos como ZC, entonces sería h menos ZC sobre 3. Y ahí estaría actuando nuestro empuje o nuestra fuerza activa. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, Inge. Ok, ahora vamos a continuar. Este sería, fíjense, esta es la variación considerando, vuelvo a insistir, que mi espesor de material es cohesivo friccionante. ¿Ok? ¿Qué pasa? Pregunta para todos. ¿Qué pasaría si ahora el material que está soportando mi muro no es cohesivo friccionante? Resulta ser un material estrictamente friccionante. ¿Qué es lo que pasaría con el diagrama? Con este diagrama. ¿Permanecería igual? Recordemos que al tener un material friccionante, el ángulo de fricción sería diferente de 0, pero la cohesión sería 0. Entonces vuelvo a preguntar, en el caso de tener un material estrictamente friccionante, el diagrama de distribución de presión activa, ¿sería exactamente el mismo que tengo en pantalla? No. No. ¿De qué forma tendría que cambiar? Solo aparecería la parte positiva. Solamente parecería la parte positiva, es decir, solamente tendríamos este triangulito, o sea, borro este y ya me quedaría mi diagrama. No, sería un rectángulo, perdón. ¿Un rectángulo? No. ¿Cómo podemos saber exactamente lo que va a pasar? Bueno, pues haciendo el mismo ejercicio que acabamos de hacer. Pues voy a suponer z igual a 0 y voy a suponer z igual a h. Pero voy a tener en mente que C estrictamente vale 0, porque es un suelo friccionante. Entonces, fíjense, si Z vale, bueno, primero, como el suelo es friccionante, entonces la cohesión vale 0. Y al ser la cohesión 0, ¿qué pasa con esta ecuación? Pues de entrada, este término se elimina, porque la cohesión vale 0 para ese tipo de suelo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para suelos sin cohesión, dicho de otras palabras, para suelos friccionantes, donde la cohesión vale 0, esta expresión se reduce o se simplifica a esta expresión que está apareciendo con rojo. ¿Sí? Es decir, para suelos sin cohesión o para suelos friccionantes, me olvido de este término. Y entonces, la variación la analizo para z igual a 0. Aquí tengo, acuérdense que sigma 0 es gamma por z, pero gamma puede ser cualquier valor que tenga esa arena. Por z, z ¿cuánto vale? 0. Por lo tanto, 0 por la tangente de lo que tenga yo en este término, esta presión se va a hacer 0. Entonces, para esta nueva condición de tipo de suelo, sigma A vale 0. Y para z igual a h, pues va a valer gamma por h, que sería z igual a h, por la tangente
cuadrada de 45 menos pi sobre 2. Voy a sobreescribir en este diagrama. Supongan que ya no tengo, bueno, no, mejor aquí para que no se me confundan. Voy a suponer que esta es H, nada más disculpen los trazos, esta sería H, el respaldo del muro. Para Z igual a 0, el esfuerzo activo, la presión lateral activa es 0, por lo tanto parte de acá. Y en la profundidad H es un valor definido por este término. Gamma por H por la tangente cuadrada, bueno, por KA. Acuérdense que KA ahorita es la tangente porque me cuesta más trabajo tangente. Y entonces uno mis dos puntos, ay, qué feo, uno mis dos puntos y me daría un triángulo, como decía su compañero, pero por eso le preguntaba, nada más borro la parte negativa y ya me da. Pues no, o sea, el triángulo se empieza a dibujar o se empieza a trazar desde la superficie. Y entonces fíjense que para un suelo cohesivo, para un suelo friccionante, resulta ser que la distribución es muy diferente a la de un suelo cohesivo friccionante. Aquí, en el caso del suelo friccionante, es muy parecido al caso que analizamos el día de ayer, donde también nos daba un triángulo. Entonces, aquí la resultante pues sería el área de este triángulo y estaría aplicado a H tercios. Entonces, vean que la variación del diagrama va a variar, valga la redundancia, va a variar dependiendo de un inicio del tipo de suelo que tenga. Aquí solamente estoy considerando un material y sin nivel freático, pero si yo empiezo a variar esas condiciones, ¿a qué me refiero con variar esas condiciones? Si ahora supongo que ya no es un solo estrato, sino supongo que son dos estratos, el diagrama ya me va a modificar. Si ahora supongo que tiene nivel freático, aunque sea un solo estrato, el diagrama ya me va a modificar. Y por cada condición que yo vaya variando, los diagramas me van a ir cambiando. Lo que no cambia es que la resultante o la magnitud de la fuerza lateral es el área de los diagramas que resulten de esta variación. ¿Ok? Continuando, porque, hijo, quiero que me dé tiempo para el problema. Continuando con esto, entonces vamos a definir precisamente el coeficiente de tierras de reposo. Más fácil, ¿ok? Entonces, si nosotros a partir de esta expresión despejamos o escribimos una razón entre la presión lateral activa con respecto al esfuerzo vertical efectivo, vamos a tener un cociente de esta forma, que resulta ser igual a la tangente cuadrada de 45 menos phi sobre 2. Dicho en otras palabras, el coeficiente de presión de tierra activa de Rankine está definida por la tangente de 45 menos phi sobre 2. De ahí que esta expresión se puede reescribir y en lugar de colocar el término tangente cuadrado de 45 menos phi sobre 2, en lugar de todo este término simplemente podría yo poner Ka. Entonces me quedaría presión activa efectiva es igual a gamma por Z por Ka menos 2 veces la ecuación por la tangente de 45 menos phi. Pero si Ka es tangente cuadrada y yo nada más necesito tangente, pues entonces este Ka debe de sacarle su raíz. De ahí que este término representado aquí lo escribí como 2 veces C por la raíz de Ka. Y en esta parte, en lugar de escribir tangente cuadrada de 45 menos phi, escribí Ka y lo mismo aquí, raíz de Ka.
Entonces, esta expresión o esta expresión sustituida como KA sería la misma, ¿ok? Ahora, cuando nosotros permitimos, dijimos que el desplazamiento hacia afuera del material, tenemos esta deformación, ¿no? El muro se deforma en esta forma o se desplaza en esta forma. Y el suelo, como está en el estado plástico, empieza a fallar, se desarrolla una cuña de falla del suelo. Y esta cuña en este caso es de forma pues triangular, y esta cuña tiene una cierta inclinación con respecto a la horizontal. Y esa cuña, digamos que tiene una inclinación de 45 más phi sobre 2. Es decir, todas estas líneas que se marcan aquí, todas estas líneas que se marcan, pues sería como que la seriación de cada una de las partículas de material que se marcarían al desarrollarse la falla. ¿Ok? Entonces, con esto podemos pasar a nuestro problema. Y viene nuestro ejercicio. Nos piden determinar primero el diagrama de presiones activa, obtener la magnitud y la posición de la fuerza de empuje activa que produce un relleno de arena limosa sobre la pared vertical lisa interna de un muro que tiene una altura de 4.5, su peso volumétrico de esa arena es de 15.70 y la cohesión de 14.72 y el ángulo de fricción interna es 19 grados. Ok, a ver, aquí el problema está considerando que la masa que va a retener es un suelo cohesivo friccionante. Para que ustedes tengan, pues ahora sí que un poquito más del cómo se aplica esta parte de cálculo, en Classroom les estoy compartiendo dos videos donde pueden ver cómo se hace la secuencia y verificar efectivamente que el diagrama que acabamos de comentar para el caso de un suelo cohesivo. Perdón, no es cierto, para un suelo friccionante, Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que yo aquí en este momento vamos a desarrollar para el caso cohesivo friccionante y ustedes pues van a complementar revisando los videos para el caso de un suelo friccionante y ustedes vean la diferencia en cuanto a la variación de los diagramas. En el caso de cohesivo, sucede exactamente, el diagrama sucede exactamente como si fuese un caso cohesivo friccionante. ¿Por qué? Porque si fuese un suelo cohesivo, dense cuenta que la cohesión sería diferente de cero, y al ser diferente de cero, el término negativo sigue existiendo. En cambio, si fuese un suelo cohesivo, el ángulo de fricción sería 0. 45 menos phi sobre 2, si ustedes sacan 45 menos 0 sobre 2, pues me da 45. Y la tangente de 45 es 1 por gamma z. Cuando z vale 0, ese término desaparece. Entonces, en la parte superior me queda una parte negativa. Y en la base me va a quedar una parte positiva, ¿no? O aunque sea una parte positiva muy pequeñita. Y entonces me sigue quedando una variación de negativo a positivo que resulta como si fuese cohesivo friccionante. O sea, los diagramas son muy parecidos. Por eso esta parte, digamos, la hago, me voy directamente a un suelo cohesivo friccionante. ¿Ok? Bueno, para dar solución a este problema, mi propósito es calcular el empuje de un relleno con cohesión y fricción por el método de Rankine. Evidentemente, también me están pidiendo el punto de aplicación o la posición donde se aplicaría esa fuerza. Entonces, para desarrollar el ejercicio, me voy a ir a MATCAD y vamos a desarrollar. Entonces,
Aquí no se me preocupen, los datos, si no les dio tiempo de copiar, van a ver que vuelven a aparecer en el marcador para que tengan. Entonces, aquí estoy copiando estrictamente el planteamiento, presión activa, posición de la fuerza, y la condición del suelo es arena limoso. Ahí ya nos está diciendo que es un suelo cohesivo friccionante o friccionante cohesivo. La altura del muro, el peso volumétrico del material, la cohesión y el ángulo de fricción. Vale destacar que este problema no considera nivel de aguas freáticas. Más adelante vamos a realizar un ejercicio donde veamos esta condición de nivel freático, ¿ok? Entonces, para la solución, recordemos que lo que acabamos de mencionar es que la presión lateral activa a cualquier profundidad está dada por la ecuación, que está presentada como gamma por z por la tangente cuadrada de 45 menos phi sobre 2, menos 2 veces la cuestión. Como estamos en el planteamiento nos dice que es un solo material, entonces se nos facilita el hecho de que solamente necesitamos como mínimo 2 profundidades. La profundidad para z igual a 0, entonces para z igual a 0 tendría que calcular la presión. Entonces vamos a empezar a sustituir, que sería gamma. Gamma sería primero, voy a ponerlo, aunque ya sé que se me van a anular, pero bueno, vamos a poner el peso volumétrico del material, el primer estrato, pero al ser a una profundidad de 0, pues sería gamma por 0, aquí se me va a eliminar este término. También ya sé que se va a anular esta parte porque al ser 0, al multiplicado, pues se va a anular, pero bueno, para que vean la sustitución, pues lo voy a realizar de esta forma. Entonces sería 19 grados menos 2 veces la cohesión. La cohesión vale 14.72 kilonewtons por metro cuadrado por la tangente de 45 grados menos phi, que vale 19 entre 2. ¿Ok? Entonces, este sería mi expresión. Esfuerzo vertical, el coeficiente de tierras en reposo, menos 2 veces la cohesión por la raíz, bueno, en este caso, tangente de 45 menos 19, ¿ok? Yo les recomiendo que hagan la sustitución así y no manejen los coeficientes de manera independiente para no arrastrar, vuelvo a insistir, los decimales. Entonces, aquí, ¿por qué me está marcando 19 grados? Ok. Y ese sería el resultado. Menos 20.999.35 pascales. Ya hemos comentado por qué nos da una cantidad grande, porque me la está dando en términos de pascales. ¿Ok? Pero ya también vimos que eso no nos resulta problemas. Ahora vamos a la profundidad. Si hubiese alguna pregunta, por favor, chicos, no me dejen avanzar para que posteriormente no me tenga que regresar. Para una profundidad de z igual a 4.5, acuérdense que es un solo estrato, entonces tendría yo el mismo peso volumétrico, que es de 15.70 kilonewtons por metro cúbico por el espesor del estrato. En este caso coincide con la profundidad a la cual estoy calculando, que serían los 4.5 por la tangente de 45 menos 19 grados sobre 2 elevado a la tangente al cuadrada, menos 2 veces la cohesión, 14.72 por la tangente de 45 menos 19 grados sobre 2. Y esto me va a dar la cantidad positiva a la cual hacía yo referencia. ¿Ok? Ingeniera, creo que Sí. en el para z igual a 0 puso 15.79 en la fórmula. Sí, muchas gracias, tienes toda la razón. Digo, aunque no es mucha pero eso puede ahí. Cambiaba en la parte decimal, ¿no? Ok, muchas No, gracias no por la cambiaba. observación. Ok, sí, como es una cifra en la parte decimal, entonces no se Es que se reflejaba. multiplica por 0.
Sí, además de que se multiplica por 0, pues evidentemente no, pero vale la pena hacer la aclaración, ¿ok? Para no cometer errores que después se malinterpreten, ¿ok? Perfecto. Bueno, ya que tenemos las dos presiones, porque en esas profundidades es donde las necesito para trazar correctamente mi diagrama, pues procedo primero antes de trazar, debo de considerar que tengo un signo negativo y después un signo positivo. Entonces, al ser esta transición de negativo a positivo, eso me indica que forzosamente debe pasar por el 0, ¿no? O sea, la presión negativa va a ir disminuyendo hasta hacerse 0 y después va a ir creciendo para ser positiva y llegar a este valor más grande. Entonces, eso implica que hay una profundidad de grieta de tensión. Si fuese acá negativo y acá negativo, significaría que todo el respaldo está a tensión. No hay una fuerza lateral positiva, sino es negativa. Pero eso difícilmente, digo, en todo el respaldo sería complicado que se presentara. Y que fuese toda positiva, bueno, ya vimos que sería en el caso de un suelo friccionante. Entonces, como hay profundidad de la grieta de tensión, la voy a calcular para después corroborarla con mi diagrama. Entonces, dijimos que la profundidad de la grieta de tensión está dada por 2 veces la ecuación sobre gamma por la tangente de 45 más phi sobre 2. Entonces, sustituyendo valores, 2 por la ecuación. La ecuación, si no mal recuerdo, vale 14.72 sobre el peso volumétrico, que vale 15.70, ¿ok? Le pongo el 0, por la tangente de 45 más pi sobre 2, me va a dar de 2.63, ¿ok? Entonces, ya tengo mis dos presiones a la superficie y a la base del muro, y sé dónde debe de cruzar ese triángulo, en la parte negativa a positiva. Entonces, me auxilio, ya saben, de Excel, me auxilio de Excel o de cualquier otro programa para trazar a escala, para tener una mejor representación. Y en este diagrama estoy mostrando los valores. Vuelvo aquí a hacer aclaración. El diagrama está kilonewtons por metro cuadrado, por lo tanto, las cantidades que nos salieron numéricamente para trazar mi diagrama, ya lo convertí a kilopascales o kilonewtons por metro cuadrado para hacer mi diagrama más sintético y no tenga que hacer una escala muy grande. ¿Ok? Entonces, vean, esta es la parte positiva, que esos 20.999.36 dividido entre 1000 me va a dar de 20.99 aproximado a 21 por el redondeo, ¿no? Entonces me da acá negativo. Después a 4.5 voy a hacer un poquito más grande la pantalla para que ustedes vean el diagrama correctamente. Creo que ahí tienen una mejor vista. A la profundidad, ese valor de 14.946.45 dividido entre 1000 para pasarlo a kilopascales, me da de 14.95 con el redondeo, ¿ok? Entonces, este punto y este punto, al unirlo, veo que se cruza, digo, este punto donde cruza, si este es 2.5 y este es 3, pues donde cruza debe ser el 2.63, que gráficamente coincide con el valor calculado por la fórmula, ¿ok? Entonces, lo recomendable es hacerlo con la fórmula y no leerlo de aquí, de esta parte, porque aquí me coincide porque están trazados a escala, pero si ustedes no lo trazan a escalas, evidentemente nunca les va a coincidir lo numérico con lo gráfico, ¿ok? Entonces, ya tengo mi diagrama de presión. La finalidad de realizar el diagrama de presión es para que yo vea cuál es el área que debo de considerar para el cálculo del empuje. No me puedo estar imaginando cómo es el diagrama. Cuando son diagramas sencillos como este, pues podría tenerlo muy claro en la mente, pero cuando empiezan a cambiar los diagramas que van a ver más adelante, no es tan sencillo. Entonces, es importante que siempre realicen sus diagramas,
¿ok? Entonces dijimos que para la fuerza lateral solamente se considera la parte positiva. Por lo tanto, tengo que calcular el área de este triángulo y el área del triángulo negativo lo voy a descartar. Eso no le voy a hacer caso, solamente la parte positiva. Entonces voy a definir como la fuerza lateral, PA, activa, le pongo el subíndice A para diferenciarle del O, que era para la carga en estado, la fuerza lateral en reposo, y ahora es activa, le pongo el A. Entonces sería 1/2 de la base, pero la base del rectángulo es de 14.95, considerando, bueno, no, es que yo acá le puse newtons por metro cuadrado. Considerando, voy a considerar las cifras que me arrojaron desde el inicio, para que vean que sale perfecto. Me sale de 149. Si tengo algún error en la cifra, por favor, me lo hacen saber. 14.946.45 newtons por metro cuadrado, que es los pascales que me daban en el cálculo, por la altura. Pero acuérdense que es la altura de este triangulito positivo. Entonces, para eso necesito la altura o la profundidad de la grieta para restárselo a la altura del muro y me quede la altura del triángulo positivo. Entonces, la altura del muro es de, si me pueden indicar cuál es acá la veo en el diagrama, es de 4.5 menos la profundidad de la grieta, que aquí la marqué como 2.63. ¿Ok? Entonces, esta diferencia es esta altura, ¿ok? Por 1/2, porque es este triángulo, y recuerden que lo voy a multiplicar por 1 metro para que me dé las unidades correctas marcadas de que es una fuerza, ¿ok? Entonces, 1 metro, lo voy a colocar para que me dé los en newtons, que son la fuerza activa. Ojo, si ustedes lo hacen manualmente o utilizan, por ejemplo, AutoCAD, no, Excel, pues no sé, ahí no revisa compatibilidad de unidades más que ustedes, o sea, ustedes revisan manualmente las unidades cuando meten las cantidades, entonces no hay necesidad de calcular esto, pero la fuerza que estarían reportando sería newtons por metro lineal, o sea, por M. Entonces, ojo con eso. Sería la fuerza lateral activa. ¿Cómo voy a reportar mi resultado? Pues sería la fuerza en kilonewtons, lo dividimos entre 1000 y me saldría de 13.97. ¿Estamos de acuerdo? Kilonewtons. Lo puedo dejar así o puedo decir, bueno, aquí porque lo teníamos que hacer porque para la compatibilidad, pero si ustedes revisarían algún, no sé, algún libro donde les dé el resultado, se los va a reportar así como 13.97 kilonewtons por metro, suponiendo que el cálculo se está haciendo a unitario, ¿ok? Entonces, sería la indicación de mi resultado. Ahora, ¿dónde está actuando la resultante de este empuje? O sea, el empuje, ¿dónde está actuando? En el respaldo del muro. Bueno, dijimos que es a 1/3 de la altura del triángulo positivo. Acuérdense que la parte negativa me olvido. Entonces, la posición de la fuerza lateral sería la resta de 4.5, que es la altura del muro, menos 2.63, que es la profundidad de la grieta, me da la altura del triángulo positivo dividido entre 3 y me da de 0.62. Medidos, ese 0.62 está medido a partir de la base de del muro, de la base del muro. Entonces, de 4.5 a 4 tengo 0.5 y tendré yo que tomar más o menos 0.12, más o menos por aquí, la flechita estaría aquí. No puedo insertar no tiene aquí líneas ni flechas, pero aquí yo estaría representándolo. ¿Ok? Puedo pasar a PowerPoint, donde ahí sí, esto es exactamente lo que está en MATLAB y sería esta parte, el diagrama final. En la parte positiva, indicar la magnitud de 13.98 kilonewtons por metro lineal
y la flecha estaría a 0.62 o 0.63 por la aproximación que me toma de, de la base. Y ahí estaría aplicado. Y esa sería la solución del problema que me han planteado. ¿Ok? Entonces recuerden, para finalizar, recuerden que la parte negativa indica que el suelo está sometido a esfuerzos de tensión. Entonces, como el suelo no trabaja tensión, despreciamos este efecto y el empuje solamente depende de los esfuerzos a compresión. ¿Ok? Si hay alguna duda o comentario, por favor, háganmelo saber. Si no, lo que van a hacer es lo siguiente, van a revisar, son 2 videos donde se muestra cómo me sale el diagrama de presión, cómo me sale el diagrama de presión en el caso de que no haya agua y en el caso de que haya agua. Ese sería un caso. Ese es por video. El segundo, la segunda revisión sería el caso en que yo tengo un suelo, pero además tengo una sobrecarga, es decir, cómo se modifica mi diagrama al tener una carga externa. El desarrollo de ese ejemplo no es a través del video, sino es a través de un documento donde yo les desarrollo, más o menos la secuencia es muy parecida a esta, les voy explicando paso a paso, pero de manera escrita, cómo se va haciendo la solución. Ahí son esos dos casos que deben de revisar. Caso de el suelo friccionante y caso donde hay una carga externa. Y mañana voy a realizar, para finalizar presión lateral activa, voy a considerar la solución de un caso donde tengo 2 estratos de material diferente con nivel de freático. Y ahí van a ver que está muy interesante la variación de los diagramas, ¿ok? Si no hubiese dudas, nos vemos el día de mañana, estaríamos finalizando el tema de presión activa y pasaríamos a presión pasiva. Hasta